Héctor Fernández siempre había sido un joven reservado. Creció en la opulencia de una familia poderosa, bajo la sombra de su padre, Hugo Fernández, un magnate de la tecnología y fundador de Innoptech, una de las empresas más influyentes en el sector tecnológico. A pesar de la fortuna y el prestigio que rodeaban su vida, Héctor llevaba una existencia tranquila, más interesado en la música y la literatura que en los negocios. Sin embargo, todo cambió en una noche de invierno, cuando la vida que conocía se desmoronó. Era una noche fría cuando Héctor fue despertado por una llamada en medio de la madrugada. La voz en el otro extremo era de su madre, Adriana, histérica y temblorosa. Su padre había sido encontrado muerto en su oficina, aparentemente víctima de un infarto. La noticia cayó sobre él como una losa de granito. Hugo, su invencible padre, ya no estaba. El funeral fue un evento multitudinario, al que asistieron figuras prominentes del mundo empresarial, político y social. Sin embargo, en medio del dolor y las condolencias, Héctor no pudo evitar notar la presencia inquietante de su tío Ernesto, el hermano menor de su padre. Ernesto había estado siempre a la sombra de Hugo, administrando las operaciones más pequeñas de la empresa. Pero había algo en la manera en que Ernesto consolaba a Adriana, en cómo su mirada se cruzaba con la de Héctor, que lo llenaba de sospechas. En los días posteriores al funeral, Ernesto asumió el control de Innoptech con una rapidez alarmante. Los accionistas lo respaldaron, convencidos de que alguien debía llenar el vacío dejado por Hugo. La transición fue tan suave que parecía planificada con antelación, lo que avivó las dudas de Héctor. La repentina cercanía entre Ernesto y Adriana también lo perturbaba, la relación entre ellos se intensificaba, dejando a Héctor sintiéndose cada vez más aislado y desconfiado. Una noche, Héctor se encontró con su viejo amigo Alejandro, un periodista de investigación que había trabajado en algunas de las historias más turbias del país. Al ver el estado en que se encontraba su amigo, Alejandro le ofreció ayuda. «Si hay algo sucio en la muerte de tu padre, lo descubriré», le prometió. Mientras tanto, Héctor comenzó a frecuentar el despacho de su padre, tratando de encontrar alguna pista que confirmara sus sospechas. Allí, entre papeles olvidados y archivos digitales, encontró un viejo diario de Hugo. En él, su padre relataba cómo había comenzado a sospechar de Ernesto, quien había estado haciendo movimientos extraños en la empresa, cerrando tratos poco claros y reuniéndose con personas de dudosa reputación. Con cada página que leía, Héctor sentía que se hundía más en un pantano de traiciones. El diario revelaba que Hugo había comenzado a tomar medidas para proteger su legado, moviendo activos a cuentas ocultas y planeando nombrar a Héctor como su sucesor en secreto. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, había muerto. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Héctor compartió sus hallazgos con Alejandro, quien comenzó a investigar el pasado de Ernesto con mayor profundidad. Lo que descubrió fue aterrador. Ernesto estaba vinculado a un grupo de empresarios corruptos y había estado implicado en varias actividades ilegales que Hugo desconocía por completo. Mientras Alejandro destapaba más verdades, Héctor continuaba con su fachada de joven perturbado, actuando de forma errática para no levantar sospechas. Sin embargo, su madre, cada vez más cercana a Ernesto, comenzó a preocuparse por la salud mental de su hijo, lo que llevó a Ernesto a sugerir que Héctor debería descansar en una clínica privada, lejos de los negocios y las preocupaciones familiares. Héctor supo entonces que debía moverse rápidamente. Con la ayuda de Alejandro y de algunos antiguos empleados leales de Innoptech, comenzó a reunir pruebas para incriminar a Ernesto. Pero la situación se complicó cuando Alejandro fue amenazado y tuvo que huir, dejando a Héctor solo con su lucha. Ernesto, cada vez más seguro de su poder, empezó a actuar de manera más abierta. No solo tomó el control de Innoptech, sino que también comenzó a hacer cambios radicales en la dirección de la empresa, despidiendo a los antiguos socios de Hugo y reemplazándolos con sus propios aliados.
La compañía que Hugo había construido con tanto esfuerzo estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Desesperado, Héctor ideó un plan arriesgado. Sabía que Ernesto tenía una debilidad, su ambición desmedida. Aprovechando la reciente revelación de un nuevo producto tecnológico que Hugo había estado desarrollando en secreto, Héctor organizó una presentación pública, invitando a la prensa, inversionistas y altos ejecutivos. El nuevo dispositivo, un innovador sistema de seguridad que prometía revolucionar la protección de datos, era algo que Ernesto no podía ignorar. El día de la presentación, Héctor tomó la palabra frente a una multitud expectante. Con voz firme, habló del legado de su padre, de su visión y de cómo Innoptech estaba a punto de dar un paso más hacia el futuro. Pero justo cuando todos esperaban ver el nuevo producto, Héctor hizo algo inesperado, reveló una serie de grabaciones secretas que había encontrado en el despacho de su padre. Las grabaciones mostraban a Ernesto en reuniones clandestinas, discutiendo cómo eliminar a Hugo y tomar el control de la empresa. En una de las grabaciones, se veía claramente a Ernesto reunido con los hombres que luego se descubriría eran responsables de la muerte natural de Hugo. El impacto fue inmediato. La sala quedó en silencio mientras la verdad se desplegaba ante los ojos de todos. Ernesto intentó escapar, pero la seguridad lo detuvo antes de que pudiera salir del edificio. La policía, que había sido alertada previamente por Héctor, estaba esperando para arrestarlo. Héctor se encontraba en su despacho improvisado en el pequeño pueblo costero al que se había retirado. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el viento salado acariciaba las ventanas abiertas, pero la paz del entorno no lograba apaciguar la tormenta que llevaba dentro. Había conseguido lo que se propuso, desenmascarar a Ernesto, vengar la muerte de su padre, y proteger la empresa familiar. Sin embargo, la victoria le sabía amarga, como si al final del camino, en lugar de un triunfo, solo hubiera encontrado una devastadora soledad. Adriana, su madre, nunca había sido la misma desde el día en que toda la verdad salió a la luz. La devastación de enterarse de que había compartido su vida con el asesino de su esposo, el hombre en quien confió y con quien pensó que podría reconstruir su vida tras la tragedia, fue más de lo que pudo soportar. Adriana cayó en una profunda depresión. Se culpaba por no haber visto las señales, por haberse dejado engañar, y sobre todo, por haber desconfiado de su propio hijo cuando éste comenzó a sospechar de Ernesto. Héctor, aunque intentó apoyarla, se encontró enfrentando una barrera insalvable entre ellos. Cada vez que intentaba acercarse, Adriana lo miraba con los ojos llenos de tristeza y culpa, incapaz de perdonarse por los errores del pasado. Había una tensión silenciosa en su relación, una mezcla de dolor, resentimiento y una sensación de traición mutua que nunca pudieron superar. Las conversaciones se volvieron cortas, y las visitas, menos frecuentes, hasta que un día, Adriana le pidió que dejara de venir. «Necesito tiempo, Héctor», le dijo ella, con la voz quebrada. «Necesito espacio para entender todo lo que pasó, y para entenderme a mí misma». Héctor comprendió que ya no era bienvenido en la vida de su madre, al menos no como antes. La relación que una vez tuvieron, llena de complicidad y amor, se había convertido en un recuerdo distante, algo que ambos añoraban pero que ninguno sabía cómo recuperar. Innoptech sobrevivió al escándalo, pero apenas. La revelación de la corrupción y las maquinaciones de Ernesto provocó un terremoto dentro de la compañía. Los accionistas, horrorizados por lo ocurrido, exigieron una reestructuración completa, y muchos de los empleados leales a Ernesto fueron despedidos. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la empresa, construida durante décadas bajo la dirección de Hugo, estaba gravemente dañada. Los medios se hicieron eco del escándalo, y los clientes comenzaron a dudar de la integridad de Innoptech. Los contratos más importantes fueron cancelados, y las acciones cayeron en picada. Aunque Héctor había logrado salvar la compañía de las garras de Ernesto, no pudo evitar que el negocio se resintiera. A pesar de sus esfuerzos, Innoptech dejó de ser la empresa poderosa y respetada que su padre había construido. Ahora, era una sombra de lo que fue, luchando por sobrevivir en un mercado que alguna vez dominó.
Héctor, reconociendo que no podía ni quería seguir los pasos de su padre en el mundo empresarial, decidió renunciar a cualquier cargo directivo. Delegó el control a un nuevo consejo de administración, compuesto por personas de confianza que, aunque bien intencionadas, se enfrentaban a una tarea monumental para devolverle la gloria a Innoptech. Sabía que su retirada era lo mejor para la empresa, pero al mismo tiempo, sintió que estaba abandonando parte de su legado familiar. La soledad de Héctor no era simplemente el resultado de la distancia física entre él y el mundo que conocía. Era una soledad interna, una que surgía de la comprensión de que la venganza, aunque había traído justicia, también había dejado un vacío que nunca podría llenar. Había sacrificado su relación con su madre, su carrera en la empresa familiar, e incluso su paz mental, todo por descubrir la verdad. Pero ahora, con la verdad expuesta, se sentía más perdido que nunca. Héctor había pensado que desenmascarar a Ernesto le traería una sensación de cierre, una conclusión a la historia de traición y dolor que había consumido su vida. Pero en lugar de eso, solo sentía una profunda tristeza. La verdad no lo había liberado, lo había atrapado en un ciclo interminable de ¿y si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si hubiera intentado salvar la relación con su madre antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si nunca hubiera encontrado el diario de su padre? Estas preguntas lo perseguían día y noche. La soledad de Héctor no era simplemente el resultado de la distancia física entre él y el mundo que conocía. Era una soledad interna, una que surgía de la comprensión de que la venganza, aunque había traído justicia, también había dejado un vacío que nunca podría llenar. Había sacrificado su relación con su madre, su carrera en la empresa familiar, e incluso su paz mental, todo por descubrir la verdad. Pero ahora, con la verdad expuesta, se sentía más perdido que nunca. Héctor había pensado que desenmascarar a Ernesto le traería una sensación de cierre, una conclusión a la historia de traición y dolor que había consumido su vida. Pero en lugar de eso, solo sentía una profunda tristeza. La verdad no lo había liberado, lo había atrapado en un ciclo interminable de ¿y si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si hubiera intentado salvar la relación con su madre antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si nunca hubiera encontrado el diario de su padre? Estas preguntas lo perseguían día y noche. El futuro incógnito. En el pequeño pueblo costero, Héctor intentaba reconstruir su vida. Se levantaba temprano para caminar por la playa, tratando de encontrar en la naturaleza una paz que su mente le negaba. Se dedicó a la escritura, plasmando en palabras las tormentas internas que lo atormentaban. Pero el dolor persistía, una constante punzada que lo mantenía despierto en las noches, preguntándose si alguna vez podría encontrar la redención. A veces, pensaba en su padre y en lo que Hugo habría querido para él. Héctor sabía que su padre nunca deseó que él cargara con el peso de una vendetta y a menudo se preguntaba si Hugo habría aprobado sus acciones. Pero en esos momentos de duda, Héctor también recordaba la responsabilidad que sentía, el deber de hacer justicia por su padre, y eso lo mantenía firme en su decisión, aunque el costo hubiera sido tan alto. Poco a poco, Héctor comenzó a aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. Que había cosas que había perdido para siempre y que no había forma de recuperarlas. Pero también empezó a ver que había una nueva vida esperándolo, una que él debía construir desde cero, libre del pasado, aunque nunca completamente desconectado de él. En las noches más oscuras, cuando la soledad se volvía insoportable, Héctor miraba las estrellas sobre el mar, recordando las palabras de su padre en uno de sus diarios: la verdad siempre tiene un precio, Héctor. Pero es un precio que debemos estar dispuestos a pagar si queremos vivir con integridad. Y así, con el tiempo, Héctor comenzó a entender que aunque la verdad lo había dejado con cicatrices profundas, también le había dado algo invaluable: la libertad de vivir su vida sin las sombras de mentiras y engaños. Era un nuevo comienzo, uno que todavía no sabía cómo manejar, pero que estaba decidido a enfrentar. Héctor sabía que el camino hacia la paz sería largo y arduo, pero también sabía que tenía la fuerza para recorrerlo. Y mientras observaba el amanecer iluminar las olas, se prometió a sí mismo que encontraría una manera de seguir adelante, sin importar cuán doloroso fuera el precio que había pagado.
Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el costo de la verdad y cómo las decisiones difíciles pueden cambiar nuestras vidas, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte este video con quienes crees que podrían encontrar inspiración en este relato. Y déjanos un comentario, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por descubrir la verdad? Nos encantaría escuchar tu opinión. Nos vemos en el próximo video.